Incremento de cupo para Nariño, redistribución de la gasolina, seguimiento como componente tecnológico para el transporte de combustible son algunas de las peticiones que hará la gobernación ante el gobierno nacional para que por fin se logre terminar con ese trauma en donde el hidrocarburo en nuestra región pasó de ser permanente a esporádico. Frente al tema del combustible, lo que vamos a hacer desde la gobernación de Nariño es servir de articuladores y facilitadores. Quiero dejar claro la responsabilidad. El gobierno nacional es quien da los cupos. Los privados son los que transportan el combustible y los dueños de las estaciones de combustible. Y los alcaldes son los que otorgan los permisos a las estaciones de combustible. El gobierno departamental, al ver esta situación tan compleja, va a tomar cartas en el asunto. Ya las tomó. Ya hablé con el ministro de Minas en la ciudad de Bogotá, con el señor Tomás González. Con él hablamos en la capital de la República. Hicimos un acuerdo que no se cumplió. El acuerdo es que en la primera semana de febrero él estaría acá, en nuestro departamento de Nariño, y mandó al viceministro. Lo que debe tener claro el departamento es que yo voy a dar una discusión con el ministro, un acuerdo con el gobierno nacional, con contundencia y con respeto, como debe ser. Pero mi tarea va a ser escalar esta discusión con el ministro y con el presidente de la República. Si seguimos con los mismos funcionarios, a quienes valoramos y respetamos y tal vez hagan su trabajo y lo hagan bien, no vamos a salir de este atolladero. Nosotros entonces, hoy lo que le decimos al departamento de Nariño es que esta interlocución la haré directamente con el ministro, directamente con el presidente de la República. Pero ya avanzamos en esa reunión con el ministro. Les hemos planteado estos elementos. Primero, que haya un estudio para que se determine el cupo para el departamento de Nariño de una vez por todas y que se redistribuya el combustible, porque mire de curioso, tenemos dificultades aquí en Ipiales, pero hay otras estaciones de gasolina a las que les sobra el combustible. Hay que redistribuir el combustible que le corresponde al departamento de Nariño en todo el departamento de Nariño. Claro. Eso hay que hacer. Dos, hemos dicho que ese cupo debe definirnos de una vez por todas si el cupo es el que necesitamos en el departamento. Tres, vamos a pedir que haya un seguimiento con componente tecnológico. Usted no puede pedir que haya un policía cada 100 metros en la vía panamericana, pero podemos tener unos componentes tecnológicos sencillos, un GPS para saber en dónde va cada uno de los camiones que transportan este combustible, de las tractomulas que transportan. Sencillo, si para una tractomula está el conductor en el baño y además unos sellos tecnológicos que permitan saber si son vulnerados para sacar el combustible. Eso va a garantizar que el combustible llegue al departamento de Nariño. Y tenemos que ver un control también de cómo salen estas tractomulas de combustible hacia, de nuevo, el Valle del Cauca, porque traen el combustible desde Yumbo. Componentes tecnológicos entonces para este seguimiento. Pero le he pedido al ministro que hagamos con seriedad el estudio, que lo financiemos entre el gobierno, los alcaldes que son responsables y el gobernador está dispuesto con la gobernación a aportar en ese estudio, pero que sea de primer nivel y nos ajustemos a ese detalle. Pero que mientras sale el estudio, por responsabilidad de gobierno, debería el ministro, debería el gobierno nacional garantizar que no haya escasez de combustible, para que incluso se acelere el estudio, para que tenga la presión de que el estudio debe salir con algo pronto, y esa es la tarea que hemos encomendado. Estamos esperando la respuesta del gobierno nacional frente a esta propuesta que nosotros hemos hecho de cómo creo debe mejorarse esta situación de una vez por todas en el departamento de Nariño. De esta forma y con las buenas intenciones del gobernador de Nariño, que por suerte es de Ipiales, se elevarán estas propuestas ante las grandes esferas nacionales.